Buenas noches, mi nombre es Alfredo Fontivero, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de quinto semestre, actualmente cursando la materia Circuitos Eléctricos 2 con la profesora Enedina Hernández en el Instituto Politécnico Santiago Mariño de la extensión San Cristóbal, y hoy vengo a hablarles sobre resonancia y respuesta en frecuencia de circuitos RLC. Pero antes que todo quisiera disculparme si la grabación de este video excede los 13 minutos, ya que por temas pues de abarcar lo mejor posible cada uno de los temas podría superar esa barrera de tiempo. Primeramente quiero abordar el primero de los temas, que es la inductancia mutua. Y primero tenemos que entender la definición que deriva de ese concepto. Así que la inductancia mutua se refiere a la capacidad que tiene un conductor de inducir corriente en otro conductor sin la necesidad de un contacto físico per se. Como podemos apreciar en esta imagen, vemos que hay dos núcleos de hierro que tienen, bueno, un material con una alta permeabilidad magnética, lo que significa que fácilmente podemos obtener la ejemplificación práctica de cómo el primer inductor, en este caso el primer núcleo de hierro, ejerce un campo magnético sobre el segundo y hace que el segundo a su vez interactúe con el del primero y pueda influir sobre este segundo núcleo de hierro. Sería básicamente la forma de conceptualizar este ejemplo. Ahora hablemos sobre el acoplamiento magnético entre inductores. El acoplamiento magnético entre inductores no es otra cosa sino la relación eh, magnética entre los inductores, la relación magnética entre los inductores y la característica de cómo interactúan con sus respectivos campos magnéticos. La definición bien nos dice que ambos campos magnéticos interactúan entre sí, y el campo del primer circuito, como tenemos acá el primer circuito o el circuito primario, el cual es el que se le induce corriente, va a interactuar con el campo magnético del segundo circuito o el circuito secundario, y va a influir directamente en los cambios que puedan tener el diferencias de voltaje que derivan de los cambios que suceden en el campo magnético del primer circuito, que influye en el secundario. Ahora hablemos sobre las marcas de polaridad de las bobinas. Primeramente tenemos que entender qué son, y lo que son es simplemente señales que nos ayudan a entender en qué dirección o la dirección del campo magnético de cada bobina respectivamente. Ahora, ¿para qué nos sirve esta información? Pues para poder entender en cuanto a su instalación, a su reparación, también el mantenimiento y monitoreo de los mismos, y el entendimiento también de cómo funcionan y cómo están acoplados. Es decir, que también vamos a ser capaces de poder leer si, por ejemplo, en dado caso, tenemos dos bobinas que tienen en los mismos terminales eh, una misma marca de polaridad, lo cual significa que ambos campos magnéticos van a estar en la misma fase o el mismo rango de fase de la corriente alterna, lo que significa que en dado caso tendríamos que sumar el voltaje. En el caso contrario de que tengamos una marca en un terminal para una bobina y en la otra bobina tengamos una marca en el otro terminal, deberíamos restar ese voltaje, ya que sería un desfase. Es una información muy útil e importante porque nos va a permitir también
en cuanto a la instalación de los mismos y también al entendimiento de cómo están acoplados y configurados, poder evitar también cortos y anticiparnos para la interpretación de esa lectura que nos va a ayudar mucho a entender cómo están configurados y cómo se relacionan los campos de determinadas bobinas y específicamente de las bobinas de eh, ese transformador. Ahora, los transformadores ideales es el siguiente punto, perdón, el cual nos dice que realmente es una conceptualización de un transformador teórico que nos va a permitir trabajarlo a un nivel que no va a contar con ciertas limitaciones que el mundo real sí contaría, ya que tenemos que tener en cuenta que, bueno, en el mundo real, eh, si nos vamos por las leyes de la termodinámica, sabremos que todo sistema que involucre la energía siempre tendrá una pérdida de energía, ya sea por un mismo error humano y también por una misma cualidad intrínseca en la naturaleza que no permite que existan esos sistemas donde no se pierde ningún tipo de energía, por lo cual siempre tendremos que recurrir a los sistemas ideales. Ahora, es por ello que el transformador ideal es tan importante, nos permite conceptualizar lo que serían los transformadores y lo que son sus componentes llevados a un nivel en el que no presentarán ningún tipo de limitación. Ahora, también tendrán ciertas condiciones como que no tendrán pérdidas, ya lo habíamos conversado. Tendrán una permeabilidad del núcleo que será prácticamente infinita. Esto le dará una habilidad a los campos magnéticos de ser perfectos y tener un acoplamiento perfecto. Esa sería otra de las características. Ahora, la relación de las espiras es simplemente el número en el cual tendremos que considerar las espiras de la primera bobina del circuito primario con las de, o el transformador del circuito primario, perdón, con las bobinas del circuito secundario. En este caso, eh, la relación de la primera con la segunda la que nos va a dar ese número que consideramos como n, que es el número de espiras del primer circuito dividido entre el número de espiras del segundo circuito. Por ejemplo, si tuviera yo 100, digamos 400 espiras en el primer circuito y 100 en el segundo, tendría que dividir 400 entre 100 y eso me daría un número de 4. Básicamente esa sería la relación o el número de relación n que necesito tener para poder calcular el voltaje y la corriente en la segunda bobina. Como bien estamos visualizando, la fórmula para hallar el voltaje en la segunda bobina sería el voltaje de la primera por el número de la relación de espiras, que sería en este caso 4 el que calculamos. Para la corriente en la segunda bobina sería la corriente en la primera bobina dividido entre el número de espiras de la relación de espiras. Justamente, entonces sería básicamente lo que tenemos que manejar para poder tener esos valores bien claros. Ahora, los circuitos equivalentes sería el siguiente subtítulo o subtema a tratar, que sería básicamente toda la conceptualización de los circuitos o sistemas eléctricos reales que son llevados a un esquema ideal en el cual nos permite colocar distintos elementos que son ideales a su vez, como los resistores, los capacitores y los inductores, que nos permitirán analizar los circuitos y también proyectar el desempeño y todo lo que pueda desembocar de acuerdo a cómo se utilicen y a dónde se instalen, sin contar con las limitaciones que previamente habíamos comentado en el mundo real. Ahora, la reflexión de la impedancia, una reflexión sobre este concepto es que la impedancia es la propiedad que tiene todo sistema
eléctrico circuito eh, para presentar esa resistencia a la corriente eléctrica y corriente alterna que entra a este sistema o circuito. A diferencia de los circuitos de corriente continua, esta impedancia, la cual se atañe a los circuitos con corriente alterna, también va a incluir la resistencia que nos pueda proporcionar ciertos elementos reactivos como lo serían los inductores y los capacitores, no solamente las resistencias, sino también estos para tener una resistencia total sobre todos estos elementos en conjunto. Ahora hablemos de las pérdidas en los transformadores reales. Ya habíamos hablado previamente sobre las pérdidas relacionadas con la naturaleza inherente de la pérdida que va ligada a todo sistema en el universo. Ahora, tres muy específicas que están ligadas a los transformadores reales, que son la resistencia de los devanados. Esto se refiere básicamente a la pérdida de electrones que serán convertidos en energía calórica y serán acumulados en los extremos de los cables por el efecto Joule. Por eso los cables, la razón por la cual los cables se calientan tanto por el efecto Joule como por el efecto Coulomb. También la pérdida por hiestéresis y corrientes parásitas son básicamente la desmagnetización y la magnetización aleatoria y eh, que puede suceder deliberadamente en los núcleos conductores y que pues a su vez hacen que haya una pérdida de energía. Ahora también tenemos como tercera punto de pérdida el flujo de dispersión, el cual sería ocasionado por que simple y llanamente no pueden acoplarse perfectamente en ninguna circunstancia eh, dos campos magnéticos de dos bobinas. Siempre habrá un pequeño porcentaje que se disperse y que se pierda, lo cual se traduce en pérdida de energía. Ahora, hablando un poco sobre el siguiente tema, que son transformadores trifásicos, podemos entender o verlos como si fueran una especie de camiones de gran capacidad eléctrica en comparación a lo que podríamos reflejar como carros o vehículos más pequeños que serían representados por los transformadores monofásicos. La gran diferencia es que los transformadores trifásicos tienen una capacidad muy superior para poder transportar energía y para poder transportar altas cantidades de voltaje y corriente, lo cual se traduce a su vez en una optimización del transporte y una menor pérdida de energía. También considerando que el transformador trifásico puede convertir la corriente alterna en corriente trifásica y manejar tres tipos de corriente. Esto le da más eficiencia y más capacidad para manejar altas cantidades de energía. Ahora vamos a analizar el circuito RLC en serie y paralelo por separado, respectivamente, por supuesto. Empezando con el circuito RLC en serie, tenemos todos los elementos en serie y, bueno, la corriente, como bien sabemos, en esta oportunidad se sumaría. Eh, Tenemos que saber cuál es el ángulo de fase que sería representado por la reactancia de el inductor o reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva entre la resistencia. La impedancia sería igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la sustracción entre la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva elevado al cuadrado. Tenemos que la reactancia eh, inductiva sería igual a 2 por pi por la frecuencia de la corriente alterna por el inductor.
o el coeficiente de la inducción. Y para hallar el último, la última variable que sería la, la XC, ¿sí? Sería 1 entre 2 multiplicado por pi multiplicado por la frecuencia de la corriente alterna por la capacitancia. Así sería la reactancia de la capacitancia, lo que estamos hallando. Ahora, para hallar el circuito RLC en paralelo, básicamente es un proceso similar, pero consideremos ahora que los elementos están en paralelo y los voltajes serían iguales. Lo que se sumaría en este caso serían estos elementos y tenemos que tener en cuenta que no se sumarían al principio, teniendo en cuenta que están en una fase distinta cada uno de estos elementos. Lo mismo pasa en el caso del circuito en serie. En este caso no coloqué el ángulo de fase, pero básicamente sería la misma fórmula. Ahora, vamos a tomar en cuenta que el ángulo de fase sería XL, bueno, aquí sería BL menos BC sobre la resistencia. Ahora, la Y en este caso, tenemos una Y que sería lo contrario a la impedancia, sería lo que se conoce como admitancia, que es la capacidad que tiene un circuito para poder recibir o permitir el paso de corriente alterna. La G es algo similar, pero se refiere específicamente a la capacidad de conducir electricidad, se llama conductancia, y sería 1 sobre la resistencia. BL sería la susceptancia inductiva y se calcula dividiendo 1 entre 2 por pi por la frecuencia de la corriente alterna multiplicado por el inductor. BC, que sería la susceptancia capacitiva, sería 1 entre XC en la reactancia capacitiva, lo que es lo mismo, igual a 2 por pi por la frecuencia la frecuencia eléctrica de la corriente alterna por la capacitancia. Entonces, básicamente con estas fórmulas podríamos hallar todos los coeficientes de todos estos elementos de los circuitos, tanto en serie como en paralelo. Prosiguiendo con la frecuencia de resonancia, debemos entender que es la frecuencia donde es el funcionamiento óptimo de la resonancia y el ancho de banda. Bueno, esto es para los circuitos RLC, por supuesto. El ancho de banda sería el rango de frecuencia, ¿sí? Alrededor de las frecuencias de resonancia en las cuales tenemos un funcionamiento óptimo de del circuito RLC en serie, una respuesta óptima, ya sea en voltaje o también en corriente, debería ser interpretada como una lectura de por lo menos, que sea por lo menos en la mitad de la capacidad máxima, sea de voltaje o de, de voltaje o de corriente para el ancho de banda. Ahora, se denomina con la letra BW y la frecuencia de resonancia con F sub 0. Ahora, el factor de calidad la, es como, sí, el factor de calidad es cuán selectivo puede ser esa resonancia, esa frecuencia para admitir determinadas frecuencias, exactamente. Lo que se traduce justamente en una pequeña rango en el cual determinados y específicos calidades, ¿sí? O sí, calidades de frecuencia van a ser recibidas y van a ser interceptadas por el circuito. Ahora, el uso de los circuitos resonantes como filtros pasabanda. Primero tenemos que entender que es un filtro pasabanda, el cual podíamos hacernos la idea de que es como una especie de colador electromagnético que va a recibir distintas frecuencias, pero que simple y llanamente va a procesar
y a dejar entrar, dejar pasar aquellas muy específicas para las cuales está programado. Ahora, una de las maneras más fáciles de construir o de crear o recrear un filtro pasabanda sería a través de un circuito RLC, ya que sus capacidades resonantes pueden ser de gran ayuda para poder crear y construir un filtro pasabanda. Básicamente es algo que nos permite captar una señal, sea transmitida por un satélite o por una antena, eh, esté en cualquier parte del mundo globalmente, si tenemos a disposición esos repetidores de señal que nos permiten alcanzar cualquier lugar del mundo, podría cualquier dispositivo o aparato o cualquier cualquier máquina que esté preparada y esté programada con un circuito RLC de determinada frecuencia, captar esta frecuencia específica transmitida sea por ese repetidor, esa señal enviada por esa antena o satélite y específicamente esa señal, esa frecuencia, lograr recibirla e interpretarla, lo cual es la forma en la cual funciona la mayoría o prácticamente todos los dispositivos de las tecnologías de la comunicación, como bien puede ser el televisor, los teléfonos celulares y las mismas señales radiales que también en muchos casos se comportan de esta misma manera. Muchas gracias por su atención.